Bienvenido, doctor, un gran abrazo. Encantado, señora Nitu. A usted y a toda su importante audiencia la saludo con todo afecto. Usted ha dicho, y lo leo textualmente, la victoria del pueblo venezolano sobre la dictadura chavista el 28 de julio está poniendo a prueba un sistema que por su ineficiencia da lugar al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Gracias. Me gustaría poner en contexto dos cosas. Primero, que la situación de Venezuela no es sino el reflejo del fenómeno que se da en el siglo XXI por el crecimiento de las dictaduras en las Américas. Al terminar el siglo pasado había una sola dictadura, la de Cuba. 25 años más tarde hay 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y Venezuela, Bolivia y Nicaragua son satélites de la expansión de la dictadura cubana, producida precisamente porque Hugo Chávez, el presidente venezolano, después devenido en dictador, cuando llega a la presidencia el año 1999, acude a salvar a la dictadura de Cuba que estaba agonizando, y junto con Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva organizan un proceso que termina siendo una organización criminal, la llaman socialismo del siglo XXI para operar políticamente. Su alias es castrochavismo y produce en las Américas un eje de confrontación donde de un lado está la delincuencia organizada que quiere detentar indefinidamente el poder en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y así lo hace, y en el otro lado está la libertad y la democracia. Ese es el primer contexto que hay que recordar. El segundo contexto es que se refiere a las Naciones Unidas. ¿Por qué escribo yo este análisis? Porque esta semana ha empezado el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 79 años se viene reuniendo la ONU, porque la ONU, y esto es lo que hay que recordar, es el organismo que se crea como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan las dictaduras de la Alemania nazi, del Imperio japonés y del fascismo italiano contra la democracia. Y con decenas de millones de muertos, 2 bombas nucleares y una serie de desastres que supone esa confrontación de la Segunda Guerra Mundial, gana la democracia. Y como gana la democracia, se establece un sistema para preservar la paz y la seguridad internacionales, y por eso se crea el año 1945 la Organización de las Naciones Unidas, que establece en su carta de creación que la Asamblea General se va a reunir el mes de septiembre, y por eso esta es la 79ª reunión. Ahora, esa Organización de Naciones Unidas es un resultado del triunfo de la democracia contra las dictaduras, después de una lucha de muchos años y que costó realmente, como señalaba Churchill, sangre, sudor y lágrimas al mundo libre. ¿Qué ha venido pasando en este tiempo, sobre todo en el siglo XXI? Que el sistema internacional, liderado por las Naciones Unidas, no está funcionando para frenar a las dictaduras y para devolverle a los pueblos la libertad. Está pasando simplemente que ha crecido la amenaza, y que las dictaduras, más allá de los argumentos o las máscaras ideológicas, se han vuelto instrumentos y mecanismos de delincuencia organizada transnacional. Son narcoestados: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y además se han vinculado con las dictaduras que están más allá de las Américas. Rusia es una dictadura de corte nacionalista, China es una dictadura de un comunismo capitalista, Corea del Norte es una dictadura familiar, e Irán es una dictadura teocrática. Entonces, no se ha frenado a tiempo la aplicación del derecho internacional, no ha frenado a tiempo el abuso de la libertad, la violación de los derechos humanos, y las dictaduras están detentando el poder. Hago esta mención, y con recordando este marco de referencia de qué es la Organización de Naciones Unidas y para qué se ha creado, la reflexión que contiene esa columna que usted comenta es la de decir, las cosas no están funcionando, es tiempo de que las Naciones Unidas
y sus organismos regionales, subregionales y de todo tipo cumplan los objetos para los que han sido creados. Y el centro de ese análisis es Venezuela. Venezuela ha derrotado a la dictadura en las elecciones del 28 de julio y después de eso todo lo que ha sucedido es que se ha desbocado el crimen organizado con crímenes de lesa humanidad, con detenciones, con extorsiones, con apresamientos, con tortura, con asesinatos, y la resistencia civil del pueblo venezolano está derrotando esa situación. Está derrotando a un alto precio que está moviendo el sistema internacional a un escenario muy favorable para la libertad y la democracia de Venezuela, en el que vemos el reconocimiento progresivo del presidente electo Edmundo González Urrutia, en el que vemos el rechazo y la persecución progresiva, que tiene que ser más intensa, del grupo de delincuencia organizada liderado por Nicolás Maduro, en la que vemos la identificación a los países que están hoy día interviniendo Venezuela, porque en Venezuela Cuba está disputando su sobrevivencia. Cuba está interviniendo Venezuela, combatiendo, porque sabe que si pierde Venezuela, la próxima dictadura que va a caer es la cubana. Entonces, todos esos elementos nos tienen que llevar a presionar a la comunidad internacional a través de los líderes democráticos para que utilicen los instrumentos que tiene el derecho internacional. ¿Qué son los instrumentos? Los instrumentos son el mecanismo de pacificación y de defensa de los derechos humanos en una situación como la de Venezuela, que tiene las Naciones Unidas, que puede llegar inclusive a la utilización de los cascos azules con una intervención armada. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que puede ser aplicado en defensa del pueblo venezolano. Es la aplicación tan reclamada y tan demorada del Estatuto de Roma a través de la Corte Penal Internacional para poner en captura al grupo criminal que detenta el poder en Venezuela y comete crímenes infraganti a diario. Es la aplicación de la Convención de Palermo, es la aplicación de la jurisdicción universal. Está empezando a suceder, pero está yendo lento. Y cuando yo menciono que en caso de que esta situación no se haga de cumplimiento efectivo, está abierto el derecho a la rebelión como último recurso del ser humano, no estoy dando un aporte mío, estoy transcribiendo el penúltimo considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice textualmente que es necesario crear un sistema jurídico internacional que proteja los derechos del ser humano para evitar que éste se vea forzado, impelido, dice la redacción, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la rebelión como un recurso supremo cuando no hay protección jurídica internacional. Entonces, es el momento de recordarle a los líderes democráticos que para parar la violencia de la que ya es víctima el pueblo de Venezuela y para evitar situaciones de violencia que legítimamente se pueden presentar en reacción a la dictadura y a los abusos que se cometen, hay que aplicar el derecho, y la aplicación del derecho llega un momento en que requiere el uso legítimo de la fuerza para controlar a los delincuentes. De eso se trata el análisis, y quiero decirles sobre eso que en un momento en el que el pueblo venezolano está derrotando a la dictadura. Hace unas semanas, estamos en la 8ª semana después de la elección del 28 de julio. Hace 2 o 3 semanas podíamos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hoy día el vaso está rebalsando porque la derrota que el pueblo venezolano le está infiriendo a la dictadura es total. No tiene prestigio internacional, su falsificación del resultado electoral se ha caído, el presidente electo de Venezuela está a buen recaudo en España, esperando que corra el tiempo señalado por la propia dictadura. La resistencia civil está súper activa, con María Corina Machado liderándola desde la clandestinidad, y la solidaridad mundial es creciente. O sea, nunca ha estado peor la dictadura de Venezuela, ni el sistema de dictaduras del socialismo del siglo XXI, que sienten que se están cayendo. Inclusive los gobiernos paradictatoriales, con Lula de Brasil, con Petro de Colombia y con López Obrador de México, se han replegado a una posición de cuasi silencio cuando estaban semanas atrás
proponiendo cuestiones a favor del dictador Maduro, llegando inclusive a pedir en algún momento una nueva elección que ha sido totalmente rechazada. Están sin argumentos y están arrinconados, y eso es un triunfo. A mí me parece extraordinaria la explicación que nos ha dado, y a mí me encanta como usted ver el vaso también medio lleno. Y no, más lleno que vacío. Yo veo el vaso que está llegando a rebalsar ya. Sin embargo, cuando uno habla con los venezolanos allá adentro, entonces a uno le dicen, por ejemplo, cosas como esta: estamos como en inercia, estamos esperanzados, pero estamos como parados. Y son los propios venezolanos los que dicen hasta cuándo las declaraciones y hasta cuándo los comunicados. La verdad es que Venezuela se rebeló desde el 28 de julio, cuando salió a votar, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todo lo que decía el régimen. Yo creo incluso, doctor, y no sé qué opina usted, que el Plan República, es decir, los militares venezolanos también tuvieron una pequeña rebelión al permitir que las actas salieran. Sin embargo, por ejemplo, hoy escuchamos a Borrell decir que, bueno, que no ganó Maduro, que tampoco ganó, que no pueden reconocer a Maduro y que no pueden reconocer a González Urrutia. Vamos a volver a lo mismo. O sea, es decir, no ganó nadie. ¿Qué están buscando? Miren, Nito, estamos en un momento de la disputa de la narrativa. Okay. Y en ese momento, la estrategia de la dictadura, la estrategia del socialismo del siglo XXI, es falsificar y difundir noticias falsas para desanimar a la gente. La situación del pueblo venezolano no es sencilla. Está bajo sometimiento de una dictadura feroz, pero está 25 años así. No esperen salir de una dictadura de 25 años en 8 semanas. O sea, tengan paciencia consigo mismos, sean generosos con ustedes mismos. Venezuela tiene la suerte que no tiene Cuba, que no tiene Bolivia y que no tiene Nicaragua, de que un liderazgo extraordinario de una mujer fantástica que se llama María Corina Machado ha llevado adelante un proceso que no es solamente la derrota del 28 de julio, que empieza con la derrota que María Corina le propina a la oposición funcional, a esa oposición subordinada, sometida y dependiente, títere de la dictadura de Venezuela, cuando María Corina Machado gana con el 93% la elección interna, la elección primaria. Entonces empieza una lucha en la que esta líder, que va a tener un reconocimiento no solamente hemisférico, sino mundial, por los resultados que está consiguiendo y porque va a lograr liberar a Venezuela y con Venezuela a las Américas, ella decide jugar con las reglas del crimen organizado en el sistema dictatorial. Ella sabe que esta es una elección donde la dictadura tiene todo el control de la fuerza, donde tiene todo el control de los datos, de las mesas, donde va a usar el miedo, el terrorismo de Estado, donde los jueces, los miembros del CNE y todos los empleados responden a la dictadura, y para enfrentarse al crimen organizado decide jugar con las reglas del crimen organizado. Y lo primero que hace el crimen organizado, la inhabilita. Ella sigue en el juego del crimen organizado y encuentra a Corina Lloris, a la Corina 2, y la inhabilitan. Y después en esa búsqueda encuentra a Edmundo González Urrutia y ya no lo pueden inhabilitar. Y en toda una campaña electoral plagada de amenazas, plagada de fuerza, de violencia y de crímenes por parte de la dictadura, llega al 28 de julio empoderando al pueblo venezolano, que en ese tiempo le pierde el miedo a la dictadura y que decide ir a votar. Porque la apuesta de la dictadura era que la gente no vaya a votar y que además no haya la posibilidad de realizar control electoral para perpetrar el fraude. Les gana esa primera fase, esa primera etapa, que es la campaña, el empoderamiento y la derrota de la dictadura con sus propias reglas. Y viene el 28 de julio, y el 28 de julio los vuelve a derrotar, porque el pueblo venezolano se vuelca masivamente a votar y le gana la elección a Maduro bajo las reglas de la dictadura por 3-1. Lo triplica. Pero además de eso, cuando la dictadura saca su fraude, resulta que más de 600,000 venezolanos habían ido a las mesas y pueden certificar más del 80% de la votación real y se la muestran al mundo. Entonces se desmorona la falsificación y se ve el crimen organizado de nuevo en acción. Con esos dos triunfos,
viene la disputa, la narrativa por el reconocimiento. ¿Quién es el presidente? ¿Qué es el tiempo en el que estamos ahora y que va a durar hasta el 10 de enero? Faltan como 4 meses, o sea, esto de desesperarse de parte de los venezolanos que han aguantado y en algunos casos han sostenido y en otros casos hasta han respaldado, con grandes excepciones, la estructura de una dictadura que ha desgraciado a todas las Américas, porque si no hubiera sido por el dinero que Chávez le pone a Castro, no hubiera habido dictadura en Nicaragua, ni en Ecuador con Correa, ni en Bolivia con Evo Morales y ahora con Arce Catacora, y no hubiera habido el control del Petrocaribe para tener 10 años la Organización de Estados Americanos con Insulsa, no hubieran habido los Kirchner en la Argentina y Lula no hubiera llegado nunca al poder, etcétera, etcétera. Es la plata venezolana de manos de un criminal como Hugo Chávez, que pone eso en manos del grupo criminal más importante que es el castrismo, que termina matando a Chávez. Entonces hay que tener paciencia porque están ganando y estamos en esa tercera etapa de la narrativa, donde, a diferencia de otro momento, respecto a Venezuela, el sistema internacional se ha movido más rápido que en cualquier otra circunstancia. Le quiero recordar Bolivia del 2019 y del 2020. En Bolivia sale Evo Morales porque hace fraude electoral en 2019, pero vuelve a darse Catacora su delfín el año 2020, puesto por él con la complicidad de un gobierno que tenía que ser de transición y que terminó siendo de continuidad. Le quiero recordar lo que pasa en la propia Venezuela al mismo tiempo, el 2019, un presidente legítimo reconocido por más de 60 países y no tiene las condiciones de decisión política para hacer una fuerza multinacional bajo el mando del comandante en jefe y presidente de Venezuela y jefe de gobierno y jefe de las relaciones internacionales y simplemente terminan diluyendo esa opción. Este es un momento extraordinario para Venezuela porque primero la resistencia civil está activa, el triunfo es progresivo y puede decir lo que quiera el señor Borrell, pero ya el Parlamento Europeo, del cual es un funcionario, un dependiente, ya ha reconocido al presidente legítimo de Venezuela en la persona del señor González Urrutia. Entonces, tranquilos, esto no es una cosa que va a aparecer de un momento a otro. Y cuando yo escribo ese artículo que puede parecer un artículo excesivamente crítico, pesimista, es precisamente para seguir empujando este caso de la victoria que tiene Venezuela, porque lo he dicho en reiteradas ocasiones, el destino de Venezuela que se está jugando ahora no solo alcanza a Venezuela, se está jugando la suerte de las Américas por los próximos 25 años por lo menos, porque cuando a Venezuela retorne la libertad y la democracia, se acabó la presión de la migración forzosa sobre Estados Unidos, sobre el Perú, sobre la Argentina. Se acabó el narcoestado que hoy día sostiene con el cartel de los soles y otros la presión de tráfico de drogas sobre Estados Unidos, a través de México, sobre Europa. Se acabó la presión que ejercen a través de soportar grupos terroristas como el ELN, las FARC en Colombia, y a través del soporte económico para ser presidentes en gobiernos democráticos y después ponerlos a su servicio, como ha sucedido en Colombia con Petro o como se acaba de demostrar que ha sucedido en Honduras con la señora Castro. Entonces, es tan importante lo que está pasando en Venezuela que ustedes no tienen el derecho ni de apurarse ni de desesperarse porque las cosas están yendo demasiado bien. Bueno, doctor, eso depende de donde lo vea, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice. Déjeme decirle, yo soy una irremediable persona positiva y creo que las cosas han avanzado en estos meses lo que no avanzó en años anteriores. Déjeme darle un ejemplo más y voy a ir al ejemplo de la última semana para mostrar cómo la oposición funcional a favor de la dictadura ha vuelto a tomar acción con un solo objetivo, que es el objetivo de desanimar a los venezolanos, que es el objetivo de decir, ¿y ahora dónde estamos? ¿Le va a pasar a González Urrutia o a María Corina lo que le pasó a Guaidó? No, no le va a pasar. Y en esa dinámica han fabricado la última semana, han sacado desde la dictadura las imágenes de González Urrutia firmando un documento en el que se somete a la dictadura para poder salir al exilio. Y entonces viene la crítica en la que se censura, se critica a González Urrutia. O sea, se critica a la víctima en vez de criticar al verdugo. Se juzga a la víctima en vez de juzgar al criminal. Y eso es inaceptable.
Claro. González Urrutia ha afirmado lo que haya afirmado y es nulo de pleno derecho porque los ha finalmente inducido a error para permitir la libertad de una persona que es el presidente electo y que va a volver a gobernar Venezuela. Imagínese la situación de hoy día con González Urrutia preso, Eso o sería torturado terrible. o muerto. No, sería terrible, pero Bueno, fíjese pero el mensaje es: no pueden juzgar a la víctima, tienen que juzgar al torturador, tienen que juzgar al verdugo, tienen que juzgar al criminal. González claro. Urrutia está libre de toda sospecha. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no lo critican en lo absoluto, todo lo contrario, han entendido, después del la primera información, han entendido que ha hecho mucho más en 2 semanas afuera que lo que podía haber hecho adentro, preso, incomunicado, resguardado, como lo quieran llamar. Estamos en eso absolutamente de acuerdo. Y con relación a la oposición funcional, han tratado de decir que ellos han querido resguardar o proteger al presidente electo. Y yo, la verdad, doctor, después de 25 años, creo que más que eso, o mejor dicho, eso no es exactamente lo que han querido. Lo que han querido es eliminar a la mujer, a la líder que nos ha llevado hasta aquí. Hoy en día hay que reconocer que la firmeza, la posición de María Corina Machado de no doblegarse es la que ha llevado este asunto hasta donde estamos. Que sigue siendo la líder. La semana pasada el presidente de Estados Unidos ha llamado por teléfono a María Corina, que está en la clandestinidad en Venezuela, resistiendo y que no se va a ir de Venezuela. Esto es cuestión de tiempo y la derrota de la dictadura es progresiva y es definitiva. No hay lugar al desánimo. Claro, No hay lugar al desánimo. Mire, doctor, aquí hay Pedro y Alejandra, aquí hay uno de los usuarios, él es de apellido Meneses, que le dice a usted: doctor Carlos, usted está claro. María Corina Machado comenzó el proceso de liberación por donde tenía que ser, derrotando a la oposición cómplice, le dice esta persona. Y efectivamente yo creo que es así, eso que ustedes llaman oposición funcional. Es un concepto que yo he aportado al estudio de la ciencia política. Este fenómeno del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, ha dado lugar a algunos conceptos y yo he escrito algunos de ellos. Por ejemplo, dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige. Oposición funcional. Politológicamente y jurídicamente, la oposición es un grupo de minoría que participa en política para tomar el poder. Pero la oposición funcional participa en política para no tomar el poder, para celestinear a la dictadura y darle apariencia de democracia. Esa es la oposición funcional. Muy bueno el concepto. Mire, doctor, yo le quería preguntar, usted es abogado, conoce mucho, y le quería preguntar esto, ¿no? Hoy, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, es decir, una sala del Poder Judicial argentino, ha dicho: 1, revocar el punto 1X, eso no importa. 2, hacerle saber al titular del juzgado federal número 2 que deberá proceder en consideración a la prueba colectada y con la mayor celeridad a recibirle declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello y a todos aquellos funcionarios o personas a las que aluden en el segundo párrafo, etcétera. Tercero, encomendar al magistrado de grado que diligencie de inmediato órdenes de detención de Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello, debiendo disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la importancia de esta decisión que ha tomado este tribunal? No sé si usted nos puede hablar de eso. Extraordinaria, porque se pone en aplicación la justicia universal. Se pone en aplicación el principio de que en el siglo XXI no puede haber un lugar en el mundo donde un criminal se pueda ocultar, aunque se trate del Palacio Presidencial de Miraflores, que está ocupado por este grupo de delincuencia organizada. Entonces, usted ya tiene una solicitud a la Interpol y Maduro, que ya estaba muy restringido en sus salidas al exterior, porque también está buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay 15 millones de dólares por su captura desde hace rato, que no han cumplido presidentes como López Obrador, que en vez de capturarlo lo han recibido como si se tratara de un dignatario de Estado. Esto que ha pasado en la Argentina es muy importante y se espera que lo próximo que tiene que pasar
en semanas más, es la orden de la Corte Penal Internacional. Y cuando todo eso suceda, como el requerido por los sistemas de justicia universales, se ampara bajo la fuerza en un territorio al que tiene sometido, habrá que empezar a considerar el uso legítimo de la fuerza. Y es por donde yo empecé. O sea, pero todo tiene un trámite, tiene que avanzar, pero las condiciones nos están llevando a que si Maduro decide seguir utilizando la violencia, el terrorismo de Estado para mantenerse en el poder y no se produce, por decir, una emergencia interna de las Fuerzas Armadas o de los hombres y mujeres de armas de Venezuela, va a sobrevenir una intervención internacional, ya sea por la vía de las Naciones Unidas, por la vía del FIAR o por la vía de un mecanismo equivalente. Es muy sencillo. El 10 de enero del próximo año, el señor Edmundo González Urrutia va a ser el presidente de Venezuela. Ojalá lo sea jurando en el Palacio de Miraflores, pero si no es, él va a tener la capacidad política y jurídica de invocar a los países democráticos del mundo a formar una fuerza multinacional bajo su mando, bajo el mando del presidente de Venezuela, para sacar del poder a quien lo detenta violentamente, o sea, para sacar de las instalaciones físicas al usurpador, que es lo que no quiso hacer Guaidó, porque tenía todo el poder como presidente legítimo de Venezuela de establecer, ya sea en el marco del TIAR, ya sea en el marco de acuerdos bilaterales, una fuerza multinacional bajo el mando del presidente de Venezuela. No es intervención, no es una acción externa, es simplemente fuerzas auxiliares para reponer el orden interno. O sea, hay una cantidad de soluciones que si hay reticencia y hay uso de la fuerza para seguir usurpando el poder, van a ser objeto de operación para neutralizar al usurpador. Por eso le digo que las cosas están bien. Nunca se ha llegado a ese extremo, pero allá vamos. Fíjese, doctor, que si alguien en Venezuela se atreve a decir lo que usted está diciendo, inmediatamente es acusado de traición a la patria y de querer que en Venezuela haya una invasión. Inmediatamente. Pero, a ver, eso también pasa en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, porque son dictaduras. Entonces, el tema es que no es que lo digan, todos lo saben y lo están pensando. Y por eso hay gente que, valiente como María Corina Machado, que ha operado una estrategia y la sigue liderando que permite tener al presidente González Urrutia a salvo en España. Porque desde ahí, si es que no se posesiona el 10 de enero en Miraflores, va a tener la capacidad de mando y de las decisiones que no se quisieron o pudieron tomar el año 2019 o 2020. No es traición a la patria defender la libertad y la democracia después de haber ganado una elección por 3-1. O sea, es el poder legítimo contra el poder ilegítimo. Es como si fueran unos ladrones, asaltan la casa de usted, la echan de la casa. Usted tiene derecho de ir a la policía, a un juez y decir, señor, saquen a estos tipos. ¿Y cómo los van a sacar? Con el uso legítimo de la fuerza, porque el derecho, para ser efectivo, si es que no es objeto de cumplimiento, tiene la fuerza de coerción legítima. Y eso hay en el derecho interno y en el derecho internacional. Claro. Por eso hay Naciones Unidas. Ahora, doctor, fíjese, a uno le da un poquito de preocupación ver a algunos ex jefes de gobierno, como por ejemplo Rodríguez Zapatero. Pero yo le pido un favor, ¿sabe? Ese es un operador de la dictadura, es un asalariado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero no de hoy día. Hay hechos y denuncias por doquier. Yo creo que deberíamos mantenernos en el ámbito de la seriedad, porque mencionar a Rodríguez Zapatero es degradar la conversación, no tiene ningún prestigio. Hay expresidentes... Tiene razón, vamos a cambiarle la pregunta. Le quiero, y ya con esto vamos redondeando, a mí me angustia, y yo me imagino que usted también, si el mundo entero sabe que el señor Edmundo González Urrutia ganó por 37 puntos de diferencia, no 10, 5, 15, 20, 37 puntos de diferencia, y no hacemos respetar la voluntad popular, ¿en dónde queda ese instrumento maravilloso de la democracia? Uno de los instrumentos que se llama el voto. Si no lo defendemos con pasión y ahínco, como deberían estarlo defendiendo líderes de todo el mundo.
lo están defendiendo, ¿sabe? Pero los que no lo defienden son las dictaduras, porque no espere apoyo a Venezuela de parte de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, de Bolivia, que ha reconocido rápidamente a Maduro, de Nicaragua o de los grupos terroristas. Son grupos criminales, son dictaduras, están defendiendo su propio sistema. Pero vea usted cómo en América las cosas han cambiado y un presidente como Boric de Chile, que antes era marcadamente paradictatorial, se ha movido y respalda el resultado y respalda la presidencia legítima del ganador de la elección. Mire lo que ha pasado con la Argentina. Esto no hubiera sucedido con Fernández Kirchner en el gobierno, pero sucede con Milei. El Uruguay, Paraguay, el Perú, el Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, toda la Unión Europea, el gobierno americano que tiene que tomar una decisión de reconocimiento de González Urrutia como presidente, pero ya ha reconocido su victoria. O sea, las cosas están bien, pero lo que no se puede entender es que se quiere una resolución inmediata cuando hay una agenda. Le he dicho en algún momento de esta entrevista que la gran estrategia de María Corina Machado consiste en ganarle a la dictadura bajo las reglas de crimen de la dictadura. Y esas reglas establecen que que el poder se entrega el 10 de enero. Y estamos en ese proceso. Un proceso en el cual además todo lo que tiene Maduro es desgaste, desprestigio, más procesos, más señalamientos, más crímenes, más carga sobre lo que es su responsabilidad personal y de grupo delictivo. Y todo lo que tiene el pueblo de Venezuela es más respaldo y más legitimidad. O sea, con calma, que estamos apurados, como decía Napoleón, porque después de 25 años de dictadura y de haber contribuido con el dinero del pueblo de Venezuela a todas las dictaduras de la región y al sostenimiento de la dictadura más antigua, que es la de Cuba, esto es una cosa extraordinaria lo que está pasando. Mire, Marina Yeribet Vázquez, una de nuestras suscriptoras, dice: buenas noches, doctor Carlos Sánchez. Gracias por explicar también la situación. Espero algún día ser tan buen abogado como lo es usted y poder ejercer mi profesión en un país con libertad. Bueno, yo también espero un país con libertad para volver a ejercer mi profesión en mi país. O sea, así estamos todos, no se preocupe, porque para el ejercicio del derecho se necesita condiciones objetivas de libertad y democracia, que lamentablemente no las hay en Venezuela, no las hay en Cuba, no las hay en Bolivia, no las hay en Nicaragua. Por 10 años no las hubieron en el Ecuador de Correa. Y esto que está pasando en Venezuela, además de ser un freno al crecimiento de las dictaduras, es el principio del fin del sistema dictatorial. Por eso están las avispas negras, los grupos represivos de Cuba, operando bajo mando cubano directamente en Venezuela. Por eso la dictadura de Bolivia ha mandado un grupo de represión de los grupos entrenados por Cuba en Bolivia y que está también operando. Por eso está el grupo Wagner. Eso es la intervención, no el hecho de que un presidente de Venezuela pida, si es necesario en algún momento, una fuerza internacional. Vamos a hablar en un momentico de Bolivia rápidamente, pero Doménica Mesina Castro le dice: buenas noches, Nito, saludos desde México. Gracias al señor Carlos Sánchez, porque cada vez que lo escucho me renueva la fe y esperanza de que falta poco y saldremos victoriosos. Vamos a leer. Faltan 4 meses, o sea, tiene fecha esto, es el 10 de enero. Mire, aquí le dice Osmel Gersi: buenas noches, Nito. Pregúntele al doctor Sánchez si una huelga general de trabajadores aceleraría la salida de Maduro. Nadie habla de ese derecho constitucional que tienen los trabajadores. Sí, mire, lo que está acelerando la salida de Maduro, y llegará un momento en que haya que usarse antes de los recursos internacionales, de uso legítimo de la fuerza y todo lo que he descrito, es la resistencia civil. La resistencia civil pacífica. Recuerden cómo Gandhi en la India derrotó al imperio más grande de la Gran Bretaña. Lo que pasa es que este es un imperio narcotraficante. Bueno, no quiero yo volver a la historia para no ofender, pero el tema es que este es un imperio criminal. El narcotráfico es uno de sus negocios. Tienen el negocio del secuestro, tienen el negocio del tráfico de personas,
tienen el negocio del lavado de dinero, que es parte del narcotráfico, tienen el negocio de la migración forzosa y tienen el negocio a partir del exilio y la miseria de los pueblos de las remesas. Así Porque es. mandan a la gente al exterior para que después mande plata y viven de eso. El principal ingreso de la dictadura cubana son las remesas de casi medio país que han sacado al exilio desde hace 65 años. O sea, es un crimen completo. Tienen negocio en todo. Y es crimen organizado, por eso, no solo narcotráfico. Ahora, eso sí son narcoestados. Y eso está claramente señalado y acaba de ser certificado por un informe de la Casa Blanca que dice que Venezuela y Bolivia, muy elegantemente, no han cumplido con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Son narcoestados completos. Bueno, son diplomáticos. Mire, Isaura González, excelente análisis por el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Lo admiro por la forma tan clara y sencilla de ejemplificar la situación del país. Bueno, tiene puros halagos, doctor. Vamos a leer. Bueno, ya vendrán las críticas, no se preocupe, pero en todo caso, lo que pasa aquí, yo no les pido que me crean. Yo lo que les pido es que contrasten lo que les digo con la realidad. O sea, 25 años de dictadura, hay que tener paciencia, 4 meses más para terminar con esto, donde además la lucha es del pueblo venezolano. La lucha es una lucha inteligente, con una gran líder, con un presidente electo, con todo ese grupo de gente que expresa política, que está privada de su libertad, porque la dictadura ha metido presos prácticamente a todo el aparato de campaña de María Corina Machado, a todos los defensores de derechos humanos, a miembros de la prensa libre, y además rehenes del extranjero a quienes acusa falsamente cualquier cosa en el afán de volverlos a negociar, porque como la negociación de Sable salió bien, ahora cree que hay que agarrar americanos, españoles y lo que pueda para ver si algún rato vuelven a repetir una operación de esa naturaleza, pero todo los está llevando al fracaso porque los crímenes están en evidencia. Y le decía, no me crean, contraste lo que le digo con la realidad objetiva, con lo que está pasando. Mire, doctor, y cuénteme, su país. Ha habido esta marcha por 179 kilómetros, ha habido altercados, hay un pleito entre dos aliados, entre dos personas que eran lo mismo, Arce y Evo Morales, y todo porque los dos quieren ser candidatos presidencial. Está usted mirando a una dictadura con ojos de democracia, ¿sabe? El gran problema que tenemos la gente que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, es que creemos que los demás, los adversarios, la gente del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, piensa como nosotros. Usted no puede medir con valores democráticos a una dictadura como es Bolivia. Bolivia es una dictadura y es un narcoestado, y lo que estamos viendo es la disputa entre dos personajes que quieren ser el jefe del grupo de delincuencia organizada, eso es todo. Bueno, Arce Catacora es el segundón y fue el delfín de Evo Morales. Cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue meter a Evo Morales desde el extranjero, estaba en la Argentina, protegido por Fernández Kirchner, lo liberó de todos los procesos. Evo Morales debería estar en la cárcel porque tiene acusaciones de narcotráfico, de abuso de menores, de corrupción, de asesinatos, de masacres sangrientas, de todo. De fraude. Pero lo liberó y se puso a servir a Evo Morales. Pero después, en el ejercicio del poder muy rápidamente, Arce Catacora empezó a apoderarse de los instrumentos del poder. No sé cuál fue primero, pero tomó el control de la aduana, tomó el control de la importación de gasolina y diésel, que es un gran negocio, tomó el control del aparato del Estado, de los empleados públicos, tomó el control del sistema financiero, y Evo Morales se quedó con el control de lo que son los cocaleros, la producción de coca y de cocaína, que no funciona si no tiene contrabando, o sea, control de aduanas, si no tiene diésel y gasolina, y si no tiene el resto del aparato del Estado. Y ahí vino el conflicto. Entonces, hoy día lo que estamos viendo en Bolivia es, en una dictadura y en un narcoestado, la disputa por la jefatura de esa dictadura y del narcoestado entre el jefe fundador y vitalicio, que es Evo Morales, y su delfín, que se llama Arce Catacora. Y no hay diferencia entre ninguno de los dos. O sea, son, como se diría en lenguaje criollo, con el perdón de los sapos, son sapos del mismo pozo. Claro. Entonces, no hay nada que mirar ahí. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto?
va a terminar seguramente con un empate, van a hacer algún arreglo, o puede terminar de tres maneras. El empate es lo tradicional, pero puede terminar con Evo Morales, que logra sacar del gobierno a Arce Catacora y poner al presidente del Senado para que en ejercicio de la presidencia lo habilite como candidato. En el otro lado puede terminar con el triunfo de Arce Catacora, que mete preso a Evo Morales y que lo extradita a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, por lo que fuera. Veremos, puede terminar de cualquier manera, pero en todo caso, nada le va a devolver la libertad y la democracia a Bolivia. Bolivia está en el camino que ha recorrido Venezuela, yo le diría que con un rezago de 5 años que se pueden acortar, pero en Bolivia necesita todavía que el pueblo boliviano darse cuenta de la crisis y darse cuenta de que la crisis que ya ha llegado, porque no hay combustibles, no hay dólares, los precios suben, no hay empleo, la gente se empieza a ir. Se tiene que dar cuenta que eso es porque Bolivia es una dictadura. No hay un solo opositor en Bolivia que señale al gobierno como una dictadura, porque son los que el año 2020 fueron los cómplices del fraude electoral de Arce Catacora, que tenía 25% de apoyo una semana antes de la elección y que el día de la elección ganó con el 56 o 57%, y antes de que se terminen de contar los votos, todos los opositores, incluida la presidenta de entonces, la señora Áñez, lo felicitaron. Con un pecado mortal adicional, no habían hecho control electoral. O sea, estamos en el camino por el que Venezuela pasó hace 5 años y ya llegará un momento. Ahora le digo una cosa, ganando en Venezuela la libertad y la democracia, los tiempos de todas las dictaduras, de Cuba, Venezuela, de Cuba, de Bolivia y de Nicaragua, sobre todo de Bolivia y Nicaragua, que son satélites, se aceleran grandemente. Cuando se consolide el triunfo democrático en Venezuela, va a aparecer la oposición de verdad en Bolivia, que va a ser una oposición renovada y va a tener este mismo tipo de confrontación que está teniendo hoy día la oposición de verdad de Venezuela, con una oposición funcional que no termina de morir porque va a caer con la dictadura, ese es su destino. Doctor, ¿y adentro en Bolivia hay algún opositor, digamos, de confianza que despliegue, de que la gente le crea o no? ¿O están...? De momento no, porque el que aparezca, si no lo compran, lo desprestigian, lo acusan, lo encarcelan o lo exilian. Claro. Entonces, lo que hay es una oposición funcional múltiplemente dividida, cuyo propósito para las elecciones en dictadura del próximo año es ir a la campaña electoral lo más dividida que pueda para permitir que el candidato de la dictadura gane. Y lo que se está disputando hoy día es quién es el candidato de la dictadura. Imagine usted que en Venezuela Diosdado Cabello hubiera tenido posibilidad de movilización, o que por alguna circunstancia Maduro le hubiera dejado por un tiempo el gobierno a Diosdado Cabello. Eso es. Lo mismo. Diosdado y Maduro son Evo y Arce Catacora y Evo, les reitero con el perdón de los sapos que me gustan tanto, son sapos del mismo pozo. Terrible. Doctor, me encantó conversar con usted, no le quiero quitar más tiempo. Sus análisis siempre me parecen acertados y en esta oportunidad quisiera además que tuviera 1000% de razón. Siempre ha tenido mucha razón, pero usted sabe, siempre hay esos sapos que trabajan en la sombra. Están ustedes cayendo en la propaganda de la dictadura. No, yo no estoy la propaganda de la dictadura consiste hoy día en desanimar a la gente. Yo no estoy y si lo logran, pero pese a que los desanimen, el resultado histórico está claro. Mientras no se desanime María Corina, todo está bien. Y no se va a desanimar, no se preocupe. No, doctor, yo soy una persona que siempre está en positivo. Y se creo nota que está súper positiva. De verdad que sí. Usted no me conoce bien, pero es una mujer muy positiva. No, yo la felicito porque el hecho de llevar adelante su programa y durante todo el tiempo de la dictadura y de resistir desde el exilio, usted y una cantidad muy importante de venezolanos, hace que valga la pena confiar en el futuro y seguir luchando por usted. Yo creo que hemos aprendido además mucho, aprendimos mucho de los errores, que es lo más importante, y por eso se han ido superando uno a uno.
Dios quiere y la Virgen, y de verdad que su palabra vaya adelante. Yo tengo fe en que eso va a pasar. Sé que todavía falta. Yo fíjese que ni siquiera me pongo de fecha 10 de enero. Yo prefiero no ponerme fecha. No, el 10 de enero lo que pasa es que se acaba la agenda de la dictadura y Venezuela, en el Palacio de Miraflores o en algún lugar del mundo va a tener un presidente que ya no es, tiene título de legítimo, es el presidente de la República de Venezuela, porque ganó una elección. Y en función de eso, el ejercicio del poder cambia totalmente. Eso es así. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos concedido esta entrevista. Sé que cada vez que lo llamo está dispuesto. Se lo agradecemos muchísimo y volveremos a conversar en el futuro. Porque siempre a sus órdenes. Muchas gracias.